Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Este es su podcast Escogidos. Hoy tenemos un privilegio inmenso de llevarles un nuevo podcast, un nuevo episodio, y el tema es el origen de Halloween y su evolución a través del tiempo. Así que quiero invitarte a que te suscribas, a que permanezcas ahí para que puedas ver cuáles son los orígenes de estas fiestas que son paganas, pero que tienen muchos años, cuáles son las razones por las que se celebra y por qué se celebraba en aquellos tiempos. También conoceremos la evolución hasta el día de hoy. Muchísimas bendiciones. Este es su podcast Escogidos. Este es un podcast cristiano. Si usted ve una imagen atrás sobre Halloween, es porque tenemos una ilustración y tenemos también una enseñanza que tiene que ver con el origen y la evolución del Halloween hasta el día de hoy. Conoceremos cómo inició, dónde se inició y por qué incluyen los niños en esta celebración que es tan popular en nuestros días. Así que no te despegues de este lugar, de este podcast, porque te mostraremos muchas cosas súper interesantes. Así que quédate conmigo. Pero antes de todo, quiero pedirte que te suscribas, que comentes, que le des like y que también lo compartas con tus seres queridos. Vamos a enseñar algo muy importante en este día. Para entender Halloween, tenemos que viajar más de 2000 años a la antigua Europa. Tiene sus orígenes en la antigua Irlanda, también en Francia y en otros países antiguos. Esta festividad llamada Samaín, que se marcaba el final de la cosecha y marcaba el invierno, el inicio del invierno y el final, porque incluyen a los niños en sus festividades y cómo ha evolucionado esta fiesta hasta el día de hoy. Prepárese para un viaje a través de la historia y tradiciones mientras descubrimos cómo Halloween se convirtió en lo que hoy tenemos. Para entender Halloween, debemos viajar en el tiempo a la antigua Europa, específicamente las regiones donde habitaban los celtas. Hace más de 2000 años, allí celebraban una festividad llamada Samhain o Samaín, que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado, permitiendo que los espíritus caminaran entre nosotros. Estos encendían grandes hogueras, se disfrazaban para ahuyentar a los espíritus malignos y dejaban ofrendas de comida fuera de sus hogares. Pero, ¿cómo pasó esta tradición celta a ser conocida como Halloween? Para responder a eso, tenemos que hablar de la influencia del cristianismo, influencias cristianas y el Día de Todos los Santos. En el siglo VIII, la Iglesia Católica designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una celebración para honrar a los santos y mártires. La noche anterior, el 31 de octubre, se llamó All Hallows y que eventualmente se convirtió en Halloween. Así las prácticas celtas y las nuevas tradiciones cristianas se fusionaron, transformando la antigua Samaín en algo nuevo. Halloween en América y la inclusión de los niños. Cuando los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron estas costumbres a América, Halloween comenzó a transformarse aún más. Se volvió una celebración comunitaria y poco a poco los niños se convirtieron en protagonistas. La práctica del trick or treat o truco o trato tiene raíces en las costumbres de pedir ofrendas de comida para calmar los espíritus o para los pobres. Hoy en día se ha convertido en una actividad en la que muchos niños van de casa en casa pidiendo dulces y diciendo truco o trato, una evolución moderna de antiguas tradiciones. El hecho de que Halloween haya incluido a los niños no es casualidad. A mediados del siglo XX, la festividad fue comercializada y se convirtió y se promovió como una fiesta segura y divertida para las familias.
Se crearon disfraces para los más pequeños, dulces especiales, y así Halloween se consolidó como una de las fiestas favoritas para los niños. Tradiciones que se conservan hoy. Pero, ¿cuáles son estas tradiciones que han perdurado hasta hoy? Los disfraces, las decoraciones de calabazas, conocidas como Jack-o'-lanterns, las hogueras y las historias de fantasmas. Todas estas tienen sus raíces en las costumbres de los antiguos celtas. Incluso los juegos, como atrapar manzanas en agua, de que perecen o que parecen simples actividades de fiesta, tienen vínculo con rituales de adivinación celta. Y por supuesto, tenemos las versiones más modernas, como las películas de terror, los desfiles de disfraces y la abundancia de dulces que nos muestran cómo una festividad con orígenes espirituales y místicos se ha transformado en una fiesta popular y comercial en todo el mundo. Es interesante ver cómo una tradición que empezó como una celebración de conexión entre los vivos y los muertos ha evolucionado a lo largo de los siglos. Para algunos, Halloween sigue siendo una noche de misterio y superstición. Para otros es solo una oportunidad de disfrazarse y disfrutar de dulces, por lo que es seguro que detrás de cada calabaza tallada y cada disfraz hay siglos de historias que nos conectan con nuestro pasado. Espero que este recorrido por los orígenes de Halloween les haya dado una nueva perspectiva sobre esta festividad. Agradezco que nos hayan acompañado en este episodio de Escogidos. No olviden suscribirse, compartir este episodio y dejarnos sus comentarios. Luego de esto, haremos un breve análisis cristiano acerca de las festividades que hoy celebra la mayoría de las personas. Muchas bendiciones, amados hermanos. Este es su podcast Escogidos. Y este es el especial de Halloween que tenemos hoy. Como le habíamos prometido, tenemos el análisis. Ya hablamos sobre el origen de las fiestas de Halloween y su evolución a través del tiempo. Hoy vamos a hablar bíblicamente de qué tan negativo puede ser eso para cada uno de nosotros. Acompáñame en este maravilloso tema, esta enseñanza que no va a ser muy larga, pero va a ser muy edificante. Así que sigue con nosotros. El origen pagano de estas prácticas, según ya vimos en el video anterior, tienen un origen en Irlanda a través de esos países, Francia, Irlanda, donde esas culturas tenían una supuesta tradición, o es una tradición, donde ellos celebraban los muertos, donde el 31 de julio era donde el acercamiento más fuerte estaba sobre lo que era lo espiritual y lo natural, el mundo entre los vivos y entre los muertos. Vamos a ir a la escritura, en Deuteronomio capítulo 18, 10 y 12. No haya entre vosotros quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien use de adivinación, ni interprete de sueños, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Amados hermanos, todas estas prácticas son prácticas rechazadas por el Señor, por la palabra de Dios, y Él no quiere que ninguno de su pueblo tenga ninguna de estas prácticas. Vemos con mucha frecuencia cómo muchas personas, inclusive cristianos, que dicen que tienen interpretaciones de sueños, y aquí habla claramente sobre ese tipo de interpretaciones. Aunque usted quiera decir que la Biblia, Daniel interpretó los sueños y que José interpretó los sueños, pero lo hizo por el Espíritu Santo, no con un don, no como algo como algo que no nace del Espíritu. ¿Y cómo fue eso? Bueno, pues Dios le daba la interpretación, ellos buscaban en la presencia de Dios y Dios le daba la interpretación, pero hay personas en la iglesia cristiana evangélica que están contándole un sueño y inmediatamente le están contando el sueño, esa persona se lo está interpretando. O sea, eso no es bíblico y eso no es de Dios, eso está mal. Pero el punto aquí es cómo las prácticas paganas se fueron metiendo dentro de la iglesia
Asimismo, como estamos hablando, así la práctica de Halloween y los carnavales poco a poco se fueron introduciendo a través del cristianismo, lógicamente católico, y en una parte de evangélico protestante, han ido permeando, ¿verdad?, las sociedades, porque ellos le dieron un color, una tesitura que aparentemente era con el fin de dar gracias por los muertos, los mártires cristianos. Pero esto sabemos que tiene una práctica más oscura todavía. Una reflexión sobre este versículo resalta la desaprobación de Dios hacia las prácticas que involucran lo oculto, que a menudo están presentes en festividades paganas. El llamado a la santidad o la llamada a la santidad. Vamos a ver. Primera de Pedro 15:16 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo, lo dice el Señor. Esta reflexión también, ese llamado a santidad, sugiere que los cristianos debemos evitar prácticas que no glorifican a Dios, como las festividades que tienen raíces paganas, como ya hemos mencionado. Y un versículo que nos habla de la separación del mundo, segunda de Corintios 6:17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Podemos ver que apartarse, este verso enfatiza la necesidad de apartarse de estas prácticas y celebraciones que no van acorde con las festividades cristianas. Hay festividades cristianas que el Señor estableció en la Biblia que podemos hacer, que podemos disfrutar. Sin embargo, muchas veces nosotros creemos que estamos en el mundo y que somos parte de este mundo. Debemos dejar claro que Jesús dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El enfoque espiritual. Vamos a ver el enfoque en lo espiritual. Colosenses 3:2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El amor y el testimonio también nos manda el Señor a amar y testificar. También nos manda el Señor a través de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a mirar hacia todo lo que tiene que ver con lo eterno, con lo espiritual, con lo de Dios, y no implicarnos en las cosas mundanas de esta tierra, en las cosas bajas. Mateo 5:13 al 16 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Somos lo que reflejamos la moral de Dios, el propósito de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la palabra de Dios viva. Somos nosotros como el verbo Cristo se hizo carne. En nosotros, el Espíritu Santo, el verbo se vuelve carne cuando practicamos la palabra de Dios, cuando hacemos lo que Dios nos manda y cuando estamos aún estando en este mundo, alumbrando, siendo diferente a lo que el mundo refleja y lo que hoy conocemos como muchas de esas prácticas que desagradan a Dios. En conclusión, como cristianos estamos llamados a ser luz del mundo, lo que puede implicar abstenerse de participar en celebraciones que no reflejen el amor de Dios. También, aunque Halloween y los carnavales son vistos como celebridades culturales, es importante considerar sus raíces y sus prácticas. A través de estos versículos se puede reflexionar sobre cómo un cristiano debe responder a estas festividades, buscando siempre glorificar a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Todos sabemos que en diferentes culturas, diferentes lugares, diferentes países, celebran los carnavales. Los carnavales son parecidos al Halloween, pero con otro tipo de, ¿verdad?, que connotación, pero se visten igual, se ponen caretas de demonios, se hacen caretas de animales, caretas horripilantes, de, ¿verdad?, de miedo. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, tiene un propósito de celebrar, adorar a dioses, hacer ofrendas y un sinnúmero de cosas que son desagradables al propósito y a los planes de Dios para ti y para mí. Así que, amados hermanos, si usted y yo, que estamos todavía en esta tierra, debemos de creer y entender que Dios nos ha puesto aquí para que seamos luz, para que alumbremos, para que la luz de Cristo alumbre. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Toda esa imagen que usted ve de ahí atrás, que son imágenes de terror, imágenes de muerte, imágenes de cosas feas, es lo que realmente el diablo quiere que tú te... Es una manera psicológica de él prepararte para que cuando tú veas lo malo, cuando tú veas aquellas cosas horripilantes, no te sorprendan. Por eso cada día, hoy, no nos sorprendemos las cosas que nosotros vemos. Ya no nos sorprende
ver a una persona matar a otro, ya no nos sorprende un hijo matar a un padre matar a un hijo, a un hermano. Ya no nos sorprende todas esas cosas. Las películas de terror nos preparan mentalmente para cosas que suceden o que pueden suceder en nuestra vida, que realmente pueden asombrarnos, pero nos preparan psicológicamente para cuando estas cosas sucedan, no nos tome como de sorpresa y no lo veamos como algo diferente, como algo grave, como algo grande. Así que, amados hermanos, yo te invito a reflexionar. No participen de la fiesta de Halloween, no participes de los caramelos, de los dulces, no participes de esas cosas, porque si tú participas de eso, estás participando de una fiesta pagana a los demonios, estás sacrificando a los demonios. El apóstol Pablo dice que los impíos, los inconversos, cuando sacrifican a sus ídolos, a los demonios los sacrifican. Así que si tú no conoces las raíces de dónde viene el Halloween, de dónde vienen los carnavales, ese tipo de fiestas paganas, deberías hacer una investigación, deberías mirar que eso tiene una connotación espiritual y que es negativa, que se hacía a los muertos. Se abría un portal para que entre los muertos y los vivos, pero si vemos la realidad de esto, los satanistas, los brujos, los agoreros, los hechiceros, los idólatras preparan en esos tipos de días conjuros, enviaciones, maldiciones, hacen unos tipos de ritos donde se hacen a las entidades de la oscuridad, a los demonios. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que están en las regiones celestes. No están en el infierno, como mucha gente dice por ahí. El infierno de Dante le ha cambiado la mente a mucha gente y le ha transformado la teología a la iglesia cristiana. Pero quiero que usted sepa, amados, que usted y yo debemos alejarnos de toda práctica que no sea de la luz, toda práctica de la oscuridad, de las tinieblas. La Biblia dice que debemos de apartarnos de toda práctica de oscuridad y de tinieblas. Que sea nuestra vida la luz, así como Cristo es luz. Y tú y yo somos la luz del mundo. Así que, amados hermanos, este fue su especial de Halloween. Este fue una breve enseñanza sobre Halloween, ya que habíamos hablado brevemente acerca de los orígenes y la evolución de Halloween. Quiero que tú entiendas que este propósito que Dios tiene con tu vida va más allá de estas cosas que son temporales que tenemos delante de nosotros. Mucha gente podrá verlo inocente, podrá verlo como algo insignificante, pero aún cuando tú participas de esas cosas, tú puedes ser parte de espíritus que pueden entrar a tu vida y le estás abriendo un portal a tu vida, invitándolo a tu casa, a tu familia, a ser parte de cosas, porque tú le estás, miren cómo ellos lo hacían, ellos le permitían para que los muertos tuviesen una especie de libertad, como que los muertos en esos días tenían estaba un portal se abría entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, o sea, es ahí donde muchos ritos satánicos se hacen, donde muchos demonios comienzan a operar porque se le invocan, porque se le hacen sacrificios, porque se le hacen ofrendas, porque se hacen tipo de cosas que realmente no deberían. Y cuando tú y yo participamos por medio de la ignorancia, estamos acarreando maldición, estamos trayendo demonios a nuestra familia, a nuestra casa, que luego, más adelante, van a traer terribles consecuencias a nuestra vida. Aléjate de Halloween, aléjate de los carnavales, aléjate de la fiesta pagana que no conoces, conoce su origen, su evolución, dónde viene, para que no despiertes y abra tus ojos en un mundo donde no quisieras verdaderamente entender y quisiera que fuera una pesadilla. Así que nada, bendiciones, Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu podcast Escogidos y este fue tu sección de Halloween, evolución, desarrollo y origen de esta práctica. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.